Dios me los bendiga, iglesia, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a estudiar sobre la sangre de Jesús y hoy quiero hablar un poquito acerca de el templo versus la iglesia. Cuando hablamos acerca del templo, lo primero que se puede venir a nuestra mente es Moisés, porque uno de los que recibió la revelación, más que todo del tabernáculo, fue Moisés. Y si hablamos acerca del tabernáculo un poco, nos damos cuenta que era la representación de Dios dentro de la tierra o aquí en la tierra. El tabernáculo de Moisés era como quien dice el lugar de concentración del pueblo donde venían como un tipo iglesia, en el cual no podían entrar, solamente podían estar en los patios, porque tenían ahí lugares específicos para poder hacer ciertas ceremonias. El único que podía entrar al lugar santo, recuerde que habían tres lugares, el atrio, que era el lugar donde podía, hasta donde podían, los patios donde podía llegar las personas comunes y corrientes, así como usted, como yo, bueno, si fuera judío, porque usted no puede. Entonces, hasta el patio, de ahí venía el lugar santo, un lugar donde se encontraban tres elementos. En ese lugar encontraba usted la mesa de los panes, la mesa del incienso, y encontraba también el tema de, se me escapa un elemento, los que estudiaron conmigo Pentateuco, ¿ah? Están quedados. Bueno, se me escapó el otro elementito. Y dentro del lugar santísimo, que era el lugar donde solamente entraba el sumo sacerdote, usted encontraba lo que es el arca del pacto, donde se dice que era el lugar donde estaba la presencia de Dios. En ese lugar se realizaba el tema de la expiación de los pecados todos los años, una vez por año. Era un lugar muy santo, el cual era donde estaba toda la presencia de Dios radicada en ese tabernáculo, que muchas veces cuando entraba el sacerdote a oficializar un sacrificio, si se encontraba en pecado o no era bien vista la ofrenda, el sacerdote moría. ¿Sí? Era muy complicado poder entrar al lugar santísimo. Si usted transforma eso al día de hoy, podríamos decir que el altar se convertiría en un lugar santísimo donde estaba dividido en ese entonces con cortinas para poder dejar solamente el espacio aislado donde se encontraba la presencia de Dios. Ahora, mire, pasa algo. Cuando hablamos del templo o del tabernáculo, recuerde bien, el sueño del templo empezó con alguien. Primero con Moisés. Cuando empieza el deseo de armar ese templo, lo único que pudieron hacer fue un tabernáculo. El tabernáculo era desmontable porque ustedes se acuerdan que el pueblo de Israel estaba errante por las tierras del desierto. Ellos desmontaban y montaban el tabernáculo de acuerdo al lugar donde se encontraban ellos. Pero el templo ya fue algo estático, algo donde se designó una tierra específica para que pueda estar el templo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Tiene que darse cuenta de esto. El sueño fue de Moisés, de levantar el templo, pero se hizo con la plata en el tiempo, o de la plata, podríamos decir, del rey David. ¿Sí? El rey David no lo hizo, dice la palabra de Dios, que por haber pasado tanta sangre por las manos de David, no pudo levantar el templo. Pero sí lo levantó, ¿quién? Salomón, con la plata de David, el sueño de Moisés. ¿Sí? Ahora, abriéndonos un poquito del tema, me gustaría decirle algo en esta mañana. Hablando un poquito de los sueños que anteriormente hablé, creo que hace 2 semanas,
A veces tenemos sueños que de pronto no los vayamos a cumplir nosotros, pero sí los van a cumplir nuestros hijos, los van a cumplir nuestros nietos. Así que no te preocupes cuando una palabra de parte de Dios es lanzada, porque se tiene que cumplir. Amén. Esa palabra se va a cumplir en nuestras vidas. Y mira, qué interesante ver el tema del templo. Primero, el templo era un lugar muy santo donde se realizaban sacrificios para expiación de los pecados. Y mire, primero, cuando alguien venía al templo, necesitaba traer un animal para sacrificarlo por perdón de sus pecados. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? El sacerdote ponía su mano en la cabeza del animal y su mano en la cabeza de la persona la cual quería la expiación de sus pecados. Y a través de eso hacía una transfusión del pecado del ser humano al animal, y es ahí donde venían y sacrificaban el animal para entregar esa sangre como ofrenda ante Dios. Pero si usted se pone a ver, es más adelante en el Nuevo Testamento, llega un punto de que se empezó a pervertir tanto el tema dentro del templo, que empezó los sacerdotes, podría decirse, a ser negociados con las personas que vendían animales y todo, y decían, mira, siempre va a haber pecadores, siempre va a haber pecadores. Así que vendan animales, vendan cosas y todo. Y era una locura allá afuera. Encontrabas la de animales y todo. Ahí fue que vino Jesús actuando como profeta. ¿Y qué hizo? Empezó a dar látigo y a botar a todos, a decir que han venido a hacer un mercado en la casa de mi padre. ¿Sí se acuerda de esa parte, verdad? Hoy no voy a hablar mucho como mensaje, sino más como enseñanza. Así que si usted conoce Biblia, usted sabe de lo que yo estoy hablando en este momento, ¿sí? Porque necesito ir un poquito rápido. ¿Qué es lo que sucede con el tema del mercadeo que se armó? El templo empezó a perder la visión del para qué fue creado. Los sacerdotes empezaron a perder la visión de lo que Dios quería como templo. ¿Sí? Y empezaron a hacer un sinnúmero de cosas chuecas. Y una de ellas era que habían los fariseos. ¿Conocen los fariseos? ¿Sí? Los fariseos, gente que luchaba toda la vida por cumplir la ley, pero ellos juzgaban a los demás de acuerdo a su condición, lo cual los convertía en pecadores mismos, porque el único que juzga, ¿quién es? Es Dios. Ningún hombre puede juzgar a otro hombre. Por eso es que cuando Jesucristo empieza a hacer y deshacer con sanidades y milagros y todo esto, los fariseos empezaron a enojar contra Jesús. Porque le decían, ya no van a traer sacrificios, ya la gente no viene al templo, solamente está esperando que pase Jesús y lo sana. Porque Jesús venía y sanaba en días de reposo donde no debería haber ningún tipo de trabajo. Jesús les decía a los pecadores, levántate y no peques más. Y los fariseos, eso iba en contra de los fariseos, en contra de toda la doctrina que se vivía en ese momento, y empezaban a conspirar contra Jesús. Ahora yo le voy a decir algo. Primero, entendamos un poquito el tema del templo. Primero, si usted era mujer, usted no podía ser partícipe de lo que pasaba en el templo. Tenía que estar en un lugar un poco más alejado. La prioridad era para los varones. Segundo, si la mujer estaba en sus meses, en su menstruación, era considerada impura, inmunda, entonces no podía acercarse tampoco. Un hombre con sus genitales atrofiados tampoco podía acercarse al templo. Y si nos damos cuenta, había muchas cosas las cuales alejaban a las personas del templo. Y hoy en día nosotros llamamos a la estructura que tenemos en como iglesia o como templo, le decimos templo,
le decimos bienvenidos a nuestro templo y empezamos a ser similar a cómo se movió en el tiempo de Moisés, en el tiempo de los fariseos, el templo. Venían las personas, vienen a la iglesia, uy no, el que tiene tatuaje no puede entrar a la iglesia. El que viene con gorra no puede entrar a la iglesia. La mujer con pantalón no puede entrar a la iglesia. La mujer que se maquilla no puede entrar a la iglesia. La mujer que se pone aretes es pecado. El hombre que usa shampoo es pecado, tiene que usar jabón macho. Si usa desodorante es pecado, tiene que usar solo limón. Y aunque usted se ríe, pero sí sabe que eso sí existe en realidad. Hay gente que se mueve desde ese punto de vista y empiezan a criticarlo todo. No, que la mujer no se puede cortar el cabello porque es el velo de la mujer. No, que el hombre no puede cortarse la barba. No, que esto. Y empiezan a haber un sinnúmero de reglas tal cual como existía en el templo. Y lo único que hacían todas estas reglas, ¿sabe qué es? Alejar a la gente del templo. Hermano, no hay nada más feo cuando te sientes no bienvenido. ¿Sí o no? Hay gente que me dice, Patricio, pero ¿por qué no viniste? No me invitaste. Pero no se sobreentendía. Tú no me invitaste. A mí no se sobreentienden las cosas. Tú no me invitaste, yo no voy. Soy muy delicado en ese aspecto. En la iglesia está pasando, en el templo está pasando lo mismo. Hay gente que no puede subir al altar porque se supone que este es el lugar santísimo y nadie que esté en pecado, nadie que se suba al altar o nadie que esté en malos pasos puede subirse al altar porque es el lugar santísimo. Yo le digo, si este lugar se considera como el lugar santísimo, yo tampoco podría estar aquí arriba, hermano. Porque es que yo también peco. Usted dice, el pastor peca. Todos pecamos, hermano. ¿Cuántos en algún momento ayer estábamos con unas personas y y a alguien se le sale una palabra, así que nosotros nos quedamos como que, ya pecó. ¿Cuántos cuando estamos enojados no pecamos? ¿Cuántos cuando nos vienen a cobrar y dicen, dile que no estoy? ¿Ah? Todos pecamos. Levanten la mano el que no peca. Todos pecamos. Ahora yo le digo, si todos pecamos, ¿cómo puede ser posible que podamos subir a este altar? Si es el lugar santísimo, no podríamos estar en este lugar.